Hola, hoy no tenemos programa porque gracias al socialismo al momento de la comunicación con el profe Morales simplemente no había electricidad. Entonces no quería dejar pasar un comentario importante que tiene que ver con la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Vladimir Putin. Esta es una entrevista larga de 2 horas, una entrevista que es resaltante especialmente porque Putin no da entrevistas y menos a periodistas occidentales. Es muy difícil conseguir una entrevista de ese tipo. Y las características especiales que tiene en la actualidad Tucker Carlson. La entrevista en sí comienza con un preámbulo histórico sobre las razones de por qué Rusia hace lo que ella misma denomina como una operación militar en Ucrania. Razones que dentro del marco histórico las tratamos nosotros en el programa especial que hicimos sobre Ucrania a los 2 días de haber iniciado el conflicto. Tratamos todos y cada uno de los puntos a los cuales Putin hizo mención y un par más. Adicional a eso, Putin en la entrevista aprovecha la oportunidad para sembrar una duda que se hace hoy cada día más evidente, que es que la palabra del presidente de los Estados Unidos muchas veces no es la palabra final de las decisiones que toma el aparato de inteligencia de los Estados Unidos. Y eso es algo que es bastante delicado, porque muestra un gran desfase, un peligroso desfase en cómo funciona una institución tan importante como es la presidencia de los Estados Unidos. Putin también desmenuza la situación europea y baja a casi todos los países a niveles de satélites de los Estados Unidos, incluyendo hasta el propio Reino Unido. Putin también pasa más allá de la justificación de el por qué el ataque a Ucrania, pasa a la justificación de por qué Rusia se aleja cada vez más de Europa. Recuerda Putin, tal como lo hicimos en ese programa, el hecho de la traición de Occidente al no cumplir con la palabra dada de que la OTAN no seguiría avanzando hacia el este. Putin también reafirma el hecho de que pasase lo que pasase, la situación de Crimea ya estaba cantada. Toda la península de Crimea seguiría siempre en manos de Rusia, no importa el planteamiento futuro. Ya es una decisión técnicamente inamovible, algo a lo cual también hicimos referencia en ese programa. Entre las cosas más resaltantes de lo que Putin fue avanzando, señala también el hecho de esta alianza técnica con China. Esta alianza técnica con China también nos revela una serie de realidades que quizá lo más importante de toda la entrevista, que no es un tema que se toque en la entrevista, sino se deja claro para cuando podemos entender la realidad de lo que está viviendo Occidente hoy, el mundo en general. Estamos viendo que la debilidad que se encuentran nuestros países, más allá del propio hecho democrático, y cuando nos referimos a nuestros países nos referimos a Occidente, a esa Europa y por supuesto a esa América y a todo ese pensamiento que va en el marco de la libertad como la conocemos. Y esa libertad que vino dentro del concepto de los Estados Unidos de Way of Life. Todo eso corre un riesgo debido a que precisamente gracias a la penetración de los sistemas democráticos y al no estar consciente de los procesos ideológicos, se fue debilitando terriblemente lo que conocemos como Occidente. Y nos encontramos en manos no solo de gobiernos increíblemente débiles, gobiernos con grandes problemas estructurales como los que mencionábamos al principio, gobiernos dirigidos por personajes pusilánimes, pobres, con poca visión o comprometidos de manera formal con el proceso de globalización. Todo eso ha ido generando naciones increíblemente débiles. Pero más allá de ese hecho está la realidad de que a aquel lado lo que hay son gobernantes increíblemente fuertes, gobernantes que tienen control absoluto de sus países, más allá de congresos, más allá de las propias decisiones de sus partidos. Si bien en China es el gobierno del Partido Comunista, el gobierno de Xi Jinping hoy es tan o más fuerte de lo que
estuvo en manos del propio Mao. Es decir, Xi Jinping hoy ejerce un poder mucho más directo y con menos trabas que el que ejerció el propio Mao. Y sin duda el gobierno hoy de Putin supera por mucho el poder que llegaron a tener gobernantes como Brezhnev en la propia Unión Soviética, dado que hasta ellos estaban un poco más amarrados a las decisiones de la Duma, las cuales en realidad no tienen mayor influencia en las decisiones totales de Putin. ¿Qué nos va diciendo esta realidad? Nos va diciendo que entre todos los golpes que presenta hoy Occidente está en cómo enfrentar eso, cómo enfrentar naciones donde la verticalidad en el ejercicio del poder es total y absoluto a grados totalitarios. ¿Cómo se puede presentar Occidente envuelto dentro del marco de unas democracias hoy infiltradas, manipuladas, donde se abusa de una población profundamente estupidizada? Puede en algún momento enfrentar lo que es esa verticalidad. No quería dejar este fin de semana sin pensar en ese comentario, en esa entrevista que revela unas realidades y que abre una serie de ventanas sobre verdades que tenemos que entender, afrontar en este gran vuelco que estamos dando, precisamente por la increíble irresponsabilidad de creer aquella mentira del fin de la historia, por increíble irresponsabilidad de permitir que se banalizaran los conceptos ideológicos. Son conceptos ideológicos tan claros, tan básicos, que en el caso particular de Venezuela hay que entenderlos bien. Cada vez que queremos desvincular lo que fue el tradicional ejercicio del proceso soviético, ese proceso de debilitación y ese proceso hermanado dentro de la estructura socialista, y como vemos que nuestra propia sociedad dice, no, Putin no es socialista, no está en esto. Y sí, ¿cómo no? El asunto es que el otro día inauguró una estatua de Fidel Castro. Sigue siendo soporte político para países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sigue ese eje funcionando con un mensaje claro. Lo estamos viendo en el proceso de los golpes de Estado que se están viviendo en África. El asunto es que eso está allí. Ese proceso revolucionario está allí. Un proceso revolucionario que lleva a otro concepto del globalismo, o quizá el concepto final y real del globalismo. Ya lo dijo Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial. El modelo a seguir es el modelo de China. Entonces, el globalismo está en quienes se presentan con banderas de patriotas. Por eso es que hay que entender mucho el fondo del discurso de diseñador, para entenderlo sobre un discurso real y un discurso que vaya de mano a las realidades de los que vivimos en libertad, de los que nacimos en libertad, de los que creemos en la libertad. Libertad lejos del totalitarismo, libertad lejos del libertinaje, libertad donde se identifique a la nación, porque es lo único que nos salva del desastre y la esclavitud globalista. Gracias, muy buenos días y que viva Venezuela.